Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la quinta temporada de Desde el Pie, esta construcción colectiva que agradecemos a Televisión Regional y agradecemos también al Sindicato de Aceiteros de Rosario, a la Federación y a la Obra Social OSIAD por confiar en nosotros, tanto en Tomás Viú como en mí, para conducir esto y de alguna manera ponerle palabras, que en realidad no es otra cosa que abrir el juego, que es lo que el Sindicato de Aceiteros intenta con este programa, que sea un espacio de apertura a movimientos sociales, sindicatos y a todos aquellos que estén trabajando de alguna u otra manera por la autodeterminación y liberación de los pueblos. Parece un eslogan de la década bueno, pero sigue siendo así, digamos. No somos autodeterminantes y no estamos liberados, y el himno es una canción de esperanza. Nada más. Marzo es un mes importante, muy importante. Marzo es un mes donde comienzan las clases, los pibes, donde la clase, lamentablemente transformada en eso, política de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe, en los discursos políticos de campaña ponen a la educación prácticamente en un primer plano y en una campaña prácticamente de decir, bueno, educación o nada. Pero cuando son gobierno, eso pasa a 14º, 15º lugar, porque para mantener una educación digna hay que mantener dignas las partes de la educación. Y una de esas partes de la educación son los maestros. Sin los maestros no hay educación. Y los maestros no trabajan 4 horas por día, trabajan mucho más. Y no trabaja solamente el maestro, trabaja el hijo del maestro, el marido del maestro o de la maestra, y hay que pagarle bien. ¿No hay plata? Yo lo dudo en una provincia como Santa Fe, con tantas empresas ricas y con tanta gente pobre. Marzo es el mes de las mujeres, donde un sacrificio de Chicago de trabajadoras hilanderas encerradas y quemadas vivas fortificó aún más un movimiento que ya venía desde hacía mucho tiempo y que tenía que ver con la liberación femenina, a la cual se le suma en estos últimos tiempos una revolución verde realmente muy, pero muy importante, que está cambiando paradigmas de nuestra sociedad fortísimos. Marzo también es el 24 de marzo. Marzo es un aniversario más del golpe de Estado más sangriento que tuvo la dictadura desde los 30, y tuvo muchos, pero este golpe de Estado de Videla y compañía fue el más sangriento. Y yo quiero aclarar una cosa teniendo en cuenta que este programa está bancado por los aceiteros, porque muchos me llamaron. Los aceiteros van a contratar a un represor como asesor legal. Y me llamaban, che, ¿qué pasa con los aceiteros que van a...? No, no son los mismos. Y no son los mismos. Para hacerla más corta y agradecerle a José Maggi, conductor de Trascendental de LT8, que lo puso al aire a Pablo Reguera sobre la contratación de Pili Rodríguez, un represor condenado por la justicia federal a 8 años de prisión, que estaba preso en Ezeiza y que por una enfermedad pasa a domiciliaria con la posibilidad de salir un par de veces por día. Bueno, al Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, por eso vamos a escuchar
al señor Pablo Reguera hablar con José Maggi, se le ocurrió darle trabajo a un represor y decir yo no soy juez ni parte. Bueno, Maggi dice lo suyo con respecto a eso. Digo para diferenciar, por un lado, lo que somos nosotros, el Sindicato de Aceiteros de Rosario, y por otro lado, lo que es Pablo Reguera con el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo. Vamos a escuchar este fragmento de la nota radial que hizo José Maggi en Trascendental de LT8. Y bueno, hoy el Sindicato Aceiteros de San Lorenzo volvé donde está, y él me ayudó un montón, porque yo lo único que sabía era que en ese momento era quemar cubierta, y tenía más denuncias y causas penales por el tema de cortar rutas nacionales, rutas provinciales, por un montón de cosas, porque en ese momento tenía yo el 70% de los trabajadores eran tercerizados. Hoy tengo 3.000 afiliados y está el 100% de los trabajadores propios, efectivos. Hago un trabajo muy grande. Él me ayudó. Yo sé que era un tipo de la política, lo conocí. ¿Qué es lo que él hizo antes? Y eso yo no tengo nada que ver, porque fue cosa muy antes de que yo lo contratara. Ahora, si vos me ponés a mí, que yo tengo que ser juez y parte del Pili, no, yo no soy juez ni parte. Yo lo contraté, tuvimos un montón de años juntos, conseguí firmar convenio colectivo de trabajo, encuadramos a todos los trabajadores, hoy el sindicato goza de otra cosa. ¿Qué es lo que hay entre los dos? Bueno, en su momento, cuando yo fui a Salud Sin Plata, que estuvo 7 meses sin cobrar cuando ingresó al sindicato, fue justamente una cosa como esta. El día que yo tenga problemas y vos tenga plata, así, pero no me dijo problemas legales, porque fue una cosa entre los dos. Si yo en ese momento me podían haber metido preso porque tenía 28 causas, yo le había pedido a él que algo haga por mi familia, porque en ese tiempo el sindicato no tenía ingreso. Y él también fue así el cruce. Pero bueno, yo lo único que hice es que cuando estaba la posibilidad, que me llamaron a mí a decir, che, hay una posibilidad que salga 2 veces por semana, no tenés un lugar. Y yo me acordé de todas las cosas que él hizo por mí, que en un momento que no tenía un mango, y donde estoy, gran parte le tengo que agradecer a él, porque él me enseñó. Hoy me estoy acá en el Ministerio de Trabajo, aquí tuve una reunión donde estuvo hasta el Ministro de Trabajo de la provincia, Bien. A mostrarme de otra manera, como un tipo de negocio, de negociar, de ser más político. Ahora, ¿qué es lo que hizo él? Y yo no lo voy a juzgar, porque yo no soy quien para juzgar. Pablo, usted no lo va a juzgar, lo juzgó la Justicia Federal y lo condenó a 8 años de prisión y lo metió preso. Y lo está pagando. Y ahora, claro, pero digo, el símbolo, a ver, Pablo, usted tiene un desaparecido en aceiteros como Potongo Camuglia. ¿Está? Esto es para separar una cosa de la otra. Después de esto podemos hablar un montón de cuál. Menéndez fue gobernador de Tucumán. Menéndez fue, no, Bussi. ¿Se acuerdan de Mercedes? Saludo a Tucumán todos menos uno. Bueno, Pili fue elegido concejal de San Lorenzo y no pudo asumir. Pero esto para que quede claro, ¿no? Pablo Reguera, secretario general de Aceiteros de San Lorenzo, Adrián Dávalos, secretario general de Aceiteros de Rosario, Daniel Jofra, secretario general de la Federación Argentina de Aceiteros y Desmotadores. Una cosa es la dirigencia de San Lorenzo y otra cosa es la dirigencia de Rosario. Creo que quedó claro. Los anuncios, y venimos a hablar de uno de los grandes problemas, entre comillas, cuando debería ser uno de las grandes soluciones, con letras mayúsculas y subrayado, como hacíamos con la regla de madera, en rojo, que es la educación pública. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina.
Bueno, y como lo dijimos, ¿no? Una de las cosas más importantes del mes de marzo es el comienzo de las clases, los pibes. Más allá de que haya muchos pibes que puedan estar, no creo que haya muchos que estén viendo esto, pero si hay algunos que están viendo esto me deben estar, estás loco, vos, que una semana, un mes más de vacaciones. Pero marzo es ese día, ¿no? De ver a todos los pibes con su polvo blanco yendo para la escuela, los maestros esperándolo con ansias, con deseos, porque el maestro es un ser muy especial. El maestro es fundamental. Al maestro hay que cuidarlo, al maestro hay que mimarlo, al maestro hay que acercarle todo, no hay que ladrarle al maestro. De ahí la sociedad que pretendemos para el futuro. No la estamos invocando desde hace mucho tiempo. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior, que los maestros pedían una cosa y Lifchitz decía que no. Se comieron 15 días de paro hasta que Lifchitz dijo que sí, cuando lo podía haber hecho al principio y evitar 15 días de paro. Gustavo Teres, ¿cómo le va? Bien. ¿Bien? Bien, sí. Has hecho una editorial que abre y permite abrir un poquito, que permite extender la discusión en un plano mucho más integral. Primero, un breve paréntesis. Esto que decía Reguera, justificando a un represor para trabajar en un sindicato y diciendo que él no era quien para juzgarlo, realmente es una cosa que no se puede creer de una persona que tiene responsabilidades institucionales, que tiene un desaparecido en su propio sindicato, que, o sea, ni siquiera adopta una postura democrática, porque está hasta desconociendo la justicia, diga lo que diga, pero que es una secuela muy grande que arrastra una parte importante del sindicalismo. Digo, hubo una parte muy importante del sindicalismo que a la hora de los juicios, al principio de la democracia, habían perdido la memoria, Baldassini, Triaca y otros, y que se olvidaban y que nunca habían visto nada en relación a las políticas de la dictadura, porque habían sido los sindicalistas que la dictadura no había ilegalizado. Y a eso le podés sumar algunas actitudes de sindicalistas como de la UOM, hay que decirlo, que hicieron y que fueron cómplices de las políticas represivas del Estado Nacional para liquidar a la UOM de Villa, a los trabajadores y a una seccional democrática. Y así podríamos hablar también de algunas seccionales del ESMATA que eran cómplices y fueron funcionales de la desaparición de delegados o miembros de comisiones internas por haber luchado contra esas patronales multinacionales. O sea, un sindicalismo, al igual que un sector de la iglesia, un sector del sindicalismo, igual que grupos empresarios, más las Fuerzas Armadas, fue toda el andamiaje institucional que sostuvo el golpe. Y que hasta el día de hoy están estas secuelas que son realmente patéticas, lamentables, patéticas, repudiables. Aparte de ser tristes, repudiables, ¿no? No hay que permitir que esas cosas sucedan, porque es la naturalización de un hecho de barbarie que ha golpeado mucho a nuestro pueblo y a nuestra sociedad. ¿Lo que ofrece el gobierno provincial a los maestros es lo que puede? No, para nada. Porque vos hablabas de cuidar esto, de cuidar a las maestras y a los maestros. Yo decía, leía un texto de un tal Alfredo Grande, no sé si lo conoces. Escribe en Pelota de Trapo. Claro, ocupó el lugar de Alberto Morlachetti. Sí. Bueno, él dice que las democracias de ahora se parecen al techo de cristal de las mujeres, ¿no? Que habían hablado en su momento. Y que cuanto más se alejan las democracias de la Constitución, más bajo es el techo de la democracia. Entonces, hay un artículo 14 bis, que es muy importante. Que habla del salario. Que habla del salario mínimo vital y móvil. Entonces, como derecho. ¿Hasta cuánto y hasta cuándo se puede alejar un gobernante que está asignado por la Constitución, que es elegido por una Constitución nacional
que es mantenido en el poder por esa Constitución Nacional, a violar sistemáticamente año tras año, y no hablo de sellos políticos, porque han pasado varios sellos políticos y han hecho lo mismo, violar la Constitución y hacer que el techo de la democracia sea cada vez más bajo. Si las trabajadoras y los trabajadores, si el movimiento popular no lucha y no adopta siempre una posición de movilización social, de reclamo, el techo de la democracia cada vez va a ser más bajo. Y el techo de la democracia entendido fundamentalmente como el techo que se empieza a bajar y un piso que empieza a bajar en relación a los derechos sociales. No hay posibilidad de que la Constitución se cumpla a fondo y fundamentalmente en los derechos sociales si no hay un pueblo que brega para que llegue, que esté luchando, que esté bregando para que eso se cumpla. Santa Fe es una provincia rica, vos lo dijiste. Santa Fe es una provincia con recursos, por lo cual hay condiciones para mejorar la vida en su conjunto del pueblo santafesino, con políticas productivas, con políticas sociales, fortaleciendo la educación pública, fortaleciendo la salud pública, pensando en la seguridad de otro lugar, o sea, con una política integral. En ese esquema y en esa necesidad uno debe pensar que hay que atender bien a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación en este caso. No hay sistema de educación pública, de salud pública, que tenga calidad si sus sujetos que atienden el sistema no están reconocidos. Me parece, y eso no es un problema de Santa Fe, no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo. Los sistemas educativos que funcionan bien, donde hay obligaciones y derechos, yo no voy a hablar solo de los derechos porque nosotros tenemos que asumir las obligaciones en la tarea de enseñar y hay que asumirlas seriamente mientras luchamos, aun cuando no estemos en situaciones óptimas. En ese escenario, los sistemas que funcionan bien tienen sus docentes sueldos dignos. No están por debajo. Si una directora que tiene 400 docentes, 400 alumnos, 500 alumnos, o 700 o 1000 a cargo, 30 o 20 asistentes escolares, 150, 100 docentes a cargo, gana un 30 o un 40% que un gerente de un banco y demás. Yo no voy a decir que le bajen el sueldo al gerente del banco. En todo caso, voy a plantear que midan la responsabilidad social y la responsabilidad pedagógica que tienen para que le reconozcan ese sueldo a esa maestra. Lo mismo lo planteo, estoy planteando a esa función jerárquica, pero también lo planteo para todo. Entonces, para el docente de base, para el maestro que recién se inicia, para el que tiene 30 años en la profesión. Bueno, nosotros en cada momento histórico tenemos que ir planteando los reclamos de acuerdo a cómo se van configurando los discursos del poder y del gobierno. Hay un nuevo gobierno. Y empezó a pensar de una manera que nos parece se retrotrae a las 90. En estos días hay una foto en el inicio del ciclo lectivo donde el gobernador está inaugurando el ciclo lectivo en una escuela privada rodeado de monjes, que parece una foto de 30, 40 años atrás de la España franquista. Sí, parece una foto de la Inquisición. Sí, esa es una señal y es una definición. Hay muchas rejas, muchas cosas así. Esa es una señal y una definición política. En ese marco hay un gobernador que no ha decidido no asumir la tarea, que ha hecho un discurso catastrofista, que si no le vota la ley de emergencia, ahora llamada de necesidad pública, no se puede hacer nada en esta provincia. Cuando tiene una responsabilidad, la gente lo eligió para que gobierne. El 60% de los cargos necesarios para ocupar en el Ministerio de Educación todavía no han sido cubiertos. 2 meses que está, 3 casi en mora. No están gobernando y el sistema educativo, las alumnas, los alumnos, la escuela pública lo necesita. Asuman, háganse cargo. Es la única promesa vinculada a educación que hizo el gobernador era el boleto educativo gratuito. Y está extorsionando con que si no le votan la ley de enseñanza pública, no hay boleto educativo gratuito. Y recién ahora está llamando a la inscripción. Está en mora. No se puede permitirle eso.
y a la par estamos discutiendo salario. Y aparece un discurso dominante hoy, sí, en eso del salario. Hay dos palabras que hay que empezar a leer. Una es el criterio de solidaridad. Los funcionarios empezaron a hablar a nivel nacional, a nivel provincial, de solidaridad. Y hay un nuevo concepto de solidaridad que han resignificado, que es la solidaridad entre los que tienen poco para los que tienen menos, ¿no? Los jubilados que ganan 22.000 para los que tienen 14. Es la solidaridad entre los pobres con los muy pobres. A los que, nunca le piden a los bancos, hay todo un sector que nunca pone. Y que si vos le amenazás que van bonitos se rebelan y los medios, el poder, los contempla. A los otros no, cañazo. Y el otro es de sustentabilidad. Cuando empiezan a hablar de sustentabilidad o austeridad, hay que agarrarse los pantalones porque significa ajuste. Claramente significa ajuste. Y nosotros estamos viendo el riesgo de que hay un gobierno que intenta desplegar políticas de ajuste. Por eso hizo una propuesta que es una no propuesta. Pero hizo una propuesta tan baja, tan ridícula, tan impugnable, tan rechazable, tan desastrosa, tan de pobreza, que no es creíble. En realidad la hizo así para que ahora diga que un planteo que si suma 6 puntos, diga, mire qué importante cuánto cedí. No se dio nada. Esa propuesta no merecía ni ser tratada. ¿Se puede extorsionar o alguna persona que llega por los votos populares al gobierno puede extorsionar de esta manera estando los chicos en el medio? Pueden hacer eso y hacer muchas otras cosas. Suceden cosas, hay muchas veces discursos de impunidad del poder político, ¿no? De usar como rehén a determinados sectores sociales para enfrentarlos con otros. No es novedoso eso. Hay mecanismos de dominación que van desvirtuando y van debilitando lo que es una democracia sustantiva. O sea, vamos camino, a medida que se va deteriorando las condiciones de vida de nuestro pueblo, vamos camino a debilitar la democracia como un sistema que tiene que atender no solo el derecho a votar cada 2 años, no somos hombres o mujeres urna, sino que somos personas que todos los días tenemos derecho a reclamar por nuestros derechos. En la medida que se debilita esa democracia, empiezan a aparecer esas propuestas populistas, peligrosas, salvacionistas, que son gérmenes de prácticas fascistas y peligrosas. Este programa tiene 5 años. Igualmente en radio hemos hablado hace mucho más tiempo y siempre hubo problemas. Siempre. Con títulos en los gobiernos de aquellos que administraban el poder público, que uno haría pensar que las cosas se iban a solucionar, pensando en que tuvimos durante mucho tiempo un gobierno socialista. Y uno piensa en un gobierno socialista y piensa en el bienestar popular. Y uno ahora, después del gobierno socialista, en un gobierno peronista de la justicia social, la independencia económica, y siempre estamos charlando de lo mismo, Gustavo. Estamos hablando de lo mismo en diversos momentos históricos. Lo que a mí me parece es que hoy estamos en presencia de un gobierno de claro corte conservador, en toda su línea, con una cantidad de funcionarios que me parece que tardan mucho en comprender cómo funciona este Estado y que no es el mismo Estado que ellos gobernaron hace 12 años atrás, porque Perotti incorporó un núcleo duro que entendía el Estado de hace 12 años atrás, no es el mismo Estado de esta etapa, por lo cual no pueden poner en funcionamiento. O sea, una especie de cóctel entre funcionarios después de Obey y de Reutemann. Exactamente. Después estamos hablando de una concepción, de un gobernador que le interesan más los números en términos de caja que las personas. Cuando hay un funcionario que piensa más en esos términos y que intenta gobernar en nombre del interés general, pero empieza a ajustar y a afectar derechos, estamos en presencia de un gobierno conservador que empieza a respetar o a proteger demasiado a los poderosos y a atacar a los más débiles. A la educación pública la viene atacando desde que asumió. Bueno, me queda poco tiempo. Hicimos una concepción general, vamos a lo práctico. Hubo 2 días de paro esta semana. ¿Hay 2 días de paro la semana que viene? Sí, y mañana nosotros estamos esperando en estos días... ¿No hubo oferta todavía? No,
Estamos hablando de que el gobernador dijo es inminente una propuesta salarial. Así que estaríamos pensando en que esa propuesta salarial estaría ahora. Habrá que ver cuándo se vote y cuándo la hace. Y habrá que analizarla. Uno siempre tiene que apelar a que hay que resolver. Ahora, se resuelve desde una posición de firmeza. Vamos a aclarar que este programa que está saliendo un sábado fue grabado el miércoles. No, el jueves, perdón. Jueves. O sea que hasta el jueves no hubo ninguna propuesta. No hubo propuesta y posiblemente pueda haber propuesta mañana. Y analizaremos de qué se trata esa nueva propuesta. Pero sí queremos decir una cosa. Tenemos, para que entiendan los televidentes, las asignaciones familiares más bajas del país. 260 pesos vale el hijo o la hija de una maestra o de un profesora o profesor. El equivalente a 1 kilo de yerba. Ese es el salario familiar que perciben los maestros. 3 pesos de escolaridad por mes. 170 pesos de ayuda escolar a principio de año. Todas las provincias que nos rodean cobran 2 o 3 veces más esas asignaciones. Ya no es responsabilidad de este gobierno. Este gobierno debería aumentarla ya. La arrastramos de gobiernos anteriores. Una vergüenza. Y a la vez vamos a pugnar para que nos aumenten un sueldo digno, para que funcione la obra social, para que las sumas no nos llenen de suma en negro y no nos propongan suma en negro que debilitan una caja que después yo anuncia que se está por fundir por culpa de ellos, como hicieron en la década del 90, que te daban toda plata en negro, entonces los docentes se jubilaban con el 60%, porque no había aporte. Hay un reclamo integral, hay que cuidar a las compañeras, a las docentes nuevas, a las docentes que se están retirando del sistema, a las jubiladas. Hay que cuidar a las personas. De eso estamos discutiendo cuando a veces discutimos salario. No es un problema economicista. Docentes bien pagos, ahí hay una escuela pública que puede funcionar mucho mejor. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Y la decisión seguramente estará en el gobierno si prioriza el estrés financiero de Vicentín o el estrés económico de la familia de los maestros. Un abrazo muy grande. Chau.